En esta ocasión estaremos hablando del capítulo 7, A Bigger Splash, la casa del pragmatismo, que forma parte del libro de Iñaki Ábalos, La Buena Vida, visita guiada a las casas de la modernidad. En esta ocasión estaremos platicando sobre las ideas del pragmatismo, esta eh, forma de pensamiento del siglo XX que Ábalos relaciona con ciertas casas, eh, modelo, como la que veíamos en pantalla, eh, eh, muy influenciadas por el trabajo de Rorty. El libro principal al que hace referencia Iñaki Ábalos es el libro de Contingencia, Ironía y Solidaridad de 1989. Lo plantea Ábalos como una alternativa al pensamiento posthumanista que revisamos en el capítulo anterior, el cual, más que una visión posiblemente cínica de la contemporaneidad, se plantea desde una posición completamente subjetiva, personal, alejada quizá del sufrimiento, en el que se plantea otras posibilidades éticas a la contemporaneidad. Esta casa, pues, iremos también revisando distintos modelos que pudieran servir de referente, con el cual, como siempre, Iñaki Ábalos, pues, irá construyendo, irá configurando, caracterizando este modelo y esta relación entre el pensamiento y cierta línea del habitar arquitectónico, del habitar en la arquitectura contemporánea. Las ideas sobre las que se basa Ábalos para afirmar eh, la línea de pensamiento eh, del pragmatismo eh, abona también filósofo William James, para quien se plantea que era necesario que la filosofía abandonara la búsqueda de una verdad única y definitiva como objeto mismo del pensamiento. Para él entonces una idea llega a ser verdadera, se hace verdadera por los acontecimientos. No niega que la verdad exista, pero cree que tiene un carácter contingente. La verdad, pues, entonces, es correspondencia con el mundo. Hay una relación entre la mente y el mundo, entre la teoría y la práctica, que no están separados, pues, de manera como lo hace el lenguaje mismo, como sabemos, como lo hemos visto ya en ocasiones anteriores, pues es lo que construye nuestro mundo, es posiblemente eh, constructor del hombre y el hombre construye gracias al lenguaje. Es este lenguaje, pues, el que es para este personaje, un móvil ejército de metáforas. El lenguaje, pues, siempre hace referencia a una realidad que está afuera de nosotros, a algo que está más allá. Por lo tanto, es una metáfora. Y este lenguaje siempre, pues, entonces es móvil, está lleno de metáforas y la realidad, por lo tanto, se ajusta al mundo. Es necesario, por tanto, la invención de nuevas metáforas más verosímiles que inviten a dejar los viejos lenguajes y adoptar el nuevo léxico. Esta será la tarea propia del creador. Eh, eh, el arte eh, ayudará en este sentido a construir eh, posiblemente nuevas interpretaciones para la realidad a través pues de esta invención de metáforas más verosímiles según este planteamiento. Cita Ábalos, sigue citando a James, quien nos dice, no pretende el pragmatismo disponer de un candidato más apto
para efectuar las mismas viejas cosas que hacíamos al hablar a la antigua usanza. Sugiere, en cambio, que podríamos proponer dejar de hacer esas cosas y hacer otras nuevas. Es entonces una forma de pensar que no se instituye a sí misma como negación de otras concepciones, sino que cruzándolas de forma singular las adopta para construir una conversación particular, hasta alumbrar nuevos léxicos, cuya única validez no estriba ya en su verdad, sino en su verosimilitud, en su capacidad para crear en otros el efecto de verdad a través de la experiencia. Nos dice Ábalos que en ese sentido el pragmatismo es más un método que una filosofía. Seguimos leyendo el texto de Ábalos. Dice, la metáfora pragmática será así la conversación, imagen que subraya los vínculos con un modelo social en el que realmente pueda darse una discusión abierta e impredecible, sin verdades últimas. El creador, el artista y el filósofo se confunden en la figura del crítico, pues operan con el mundo y el presente como materiales que se interrogan, cuya coherencia debe rehacerse continuamente. La actualidad del pensamiento pragmatista se encuentra en este abandono de la certidumbre y la objetividad como metas del pensamiento, en su capacidad para instalar al creador, al arquitecto si se quiere, dentro de un contexto heterogéneo e inestable. Son las nuevas técnicas, su invención, transferencia, manipulación, los verdaderos operadores de la imaginación pragmática. Por ello, el arquitecto, el crítico afín a esta sensibilidad conoce y trabaja con ellas, tiene un saber de carácter eminentemente técnico y metodológico. El pragmatismo contrapone una concepción individual y subjetiva del mundo a la gran máquina social positivista. El tiempo que el pragmatismo privilegia es el de los hechos, pragmata, el de las acciones, el tiempo del presente, un tiempo ligado a nuestra subjetividad. No es, por lo tanto, un tiempo que esté pensando en el futuro, que el futuro será mejor, o habrá un desarrollo o crecimiento futuro. Lo que en este momento suframos se justificará en un tiempo futuro, sino es justamente el tiempo de cada uno, el tiempo individual, el pragmático, el subjetivo, ese tiempo de la vida, de la experiencia de cada uno, lo que es justamente importante para esta idea del pragmatismo. El sujeto pragmático, por tanto, es una creación artística individual de cada uno sobre sí mismo. Rorty lo ha denominado ironista liberal. Irónico porque es consciente de la contingencia de su identidad. No sujeta a verdades o esencias de ningún tipo. Liberal porque su modelo social se basa en un pacto entre sujetos análogos, dirigido al ahorro del sufrimiento y el dolor. Nos dice Ábalos, si volvemos ahora a aquella imagen de Hogney o miramos las fotografías que Julius Schulman realizó de las Case Study Houses californianas por los mismos años, o nos sumergimos en esos dibujos que Alejandro de la Sota preparó para mostrar el ambiente de su proyecto de casas para Alcudia, 1984, referencias que nos acompañarán de aquí en adelante, posiblemente estemos ahora en mejores condiciones para apreciar hasta qué punto estas imágenes concuerdan con una concepción del yo y del mundo pragmatista. Hasta qué punto en ellas la experiencia del presente es aquello que está atendido de forma privilegiada, un presente gozoso y cotidiano. Fíjese el lector en cómo la arquitectura se ha retirado a un segundo plano, casi se desvanece para hacer naturales, entre comillas, tales momentos, igual que le sucede al marco en el que la escena se resuelve. Piénsese en cómo todos los elementos naturales y artificiales han sido puestos a trabajar para que una conversación, precisamente la metáfora del pensamiento pragmático, pueda darse. ¿Qué concepción de la arquitectura, del arte, sirve de base a la casa pragmática? ¿Cómo se materializan los paradigmas, los valores en torno a los que esta casa se piensa? Transformar ese presente cotidiano en una fuerza creativa, aprender a ver en él un sustrato poético
con el que construir esa perfección privada es la tarea pragmática por excelencia. John Dewey, en Art as Experience, es un libro de filosofía, de estética, en español, arte como experiencia. La primera consideración importante es que la vida se despliega en un entorno, no meramente en, sino a causa de él, a través de una interacción con él. Es una cita de Dewey. No hay, pues, una autonomía de la experiencia. Esta se da a través de interacciones entre el medio y los hechos cotidianos. La arquitectura, el arte en general, tendrán ese papel de construir el marco de la experiencia cotidiana. Esa escena cotidiana de una zambullida en la piscina de una casa californiana, ese instante en el que la explosión de espuma de agua hace gravitar todo en torno a la piscina, con las líneas técnicas simplificadas de su arquitectura enmarcando la escena y reflejando otras similares, con las palmeras y el cielo azul hablando de un clima casi tropical, un aire caluroso, limpio y quieto, con la serenidad de las líneas horizontales y la superficialidad de sus colores planos y cálidos, nos habla de una mirada positiva hacia lo cotidiano, del instante banal como una experiencia estética, de un espacio entendido como interacción del medio, natural y artificial, de la tecnificación como soporte del confort, del placer individual como una meta legítima y deseable. En Hockney, en los artistas pop, encontraremos plasmada en gran medida esa mirada hacia el hoy, aquí y ahora, como centro del universo. Entremos ahora en la casa de Alcudia y dejémonos llevar por la escena que gravita en torno a una conversación con los pies en la piscina. Una escena, como las otras que dibuja Alejandro de la Sota, en la que la arquitectura se desvanece en la atmósfera. Es difícil, por ejemplo, entrar en las casas de Alcudia sin sentir la brisa y el placer de las sombras y contraluces tras las celosías, sin pensar en cómo, frente al aire inmaculado moderno, esta casa es una verdadera máquina de activar el aire fresco y umbrío de las construcciones rurales tradicionales. Sentir en la piel la vida ociosa, la proximidad del mar y su intensidad hedonista, el lento paso del día. Pero lo interesante de esta memoria latente es su especificidad técnica, el haber sido construida de forma consciente con mecanismos disciplinares de la arquitectura mediterránea, el aterrazado tradicional del terreno utilizado para obtener privacidad y aumentar el rendimiento de su escasa superficie, la cubierta como solarium y terraza sobre el mar, la organización planimétrica en torno a una sala central cruzada, el uso de celosías y cerramientos deslizantes, la posición de la piscina para provocar el movimiento del aire y la entrada de una luz titilante en el salón como un eco marino, los toldos y emparrados, la posición de los árboles en los límites de la parcela para ensancharla y enmarcarla. Se trata, por tanto, de un proyecto construido con aire, haciendo que el aire sea capaz por sí mismo de evocar aquella condición feliz y hedonista que nuestro imaginario ha proyectado sobre la vacación y la casa mediterránea. Vayamos a la casa de Pierre Koenig de 1959, fotografiada por Schulman, a esa escena cuidadosamente preparada por este gran fotógrafo, constructor él mismo en gran medida de la imagen de las Case Study Houses y habitante no por casualidad de una de las más logradas, realizada por Ralph Soriano, en la que dos mujeres charlan distraídamente, mientras la visión nocturna de los ángeles se despliega a sus pies. A través de esas mujeres ociosas descubrimos con total claridad el sujeto y la genealogía de la casa del pragmatismo. Comparemos la escena con la gravedad de aquella otra en la que Heidegger, un hombre denso y maduro, nos mira inquisitivamente mientras su mujer, servicial, cocina en un oscuro y reducido interior. La casa del pragmatismo tiene sin duda su protagonista en esa mujer que ha permanecido oculta o en segundo plano en tantos otros arquetipos. Una mujer que es y se siente igual entre iguales, que habita la casa y la ciudad en plenitud. Es su mirada y su lucha de más de un siglo la que ha construido esta idea de domesticidad.
Ni es demasiado grande, no preocupa la representatividad del espacio, sino su mantenimiento, ni demasiado pequeña, pues en ella debe haber espacio para que cada miembro de la familia lleve una vida autónoma. La casa pragmática está hipotéticamente habitada por una familia, o cualquiera de sus variantes hoy tan extendidas, cuya composición es ya muy reducida, de 2 generaciones a lo sumo, con los papeles tradicionalmente asignados a la figura del padre, madre, hijo o hija, relativamente diluidos en favor sobre todo de un mayor respeto a la individualidad. Una casa mecanizada, pensada para evitar en lo posible tareas ingratas, que parte de la hipótesis de una eliminación completa de los sirvientes. Será al concluir la Segunda Guerra Mundial, en el momento en el que la maquinaria industrial puesta a punto para usos militares pueda transferirse a destinos civiles, cuando la casa pragmática llegue a su primera madurez. Y será precisamente una revista destinada preferentemente al público femenino, Art and Architecture, dirigida por John Entenza, la que decida unir teoría y práctica materializando en una colección de ejemplos la adaptación del pragmatismo a los cambios técnicos y culturales. Ray y Charles Eames, Ralph Soriano, Pierre Koenig, Craig Elwood y otros encontrarán en John Entenza un cliente abstracto y en Los Ángeles un soporte ambiental idóneo para desplegar este ideal de la casa pragmática, iniciado por los manuales del siglo XIX en una aventura colectiva que, de nuevo, no por casualidad, fue recogida puntualmente por otra mujer, Esther McCoy, en su libro Case Study Houses, 1945-1962. Gracias a esta aventura, la casa pragmática, como corresponde a su posición intelectual, pudo al fin materializarse, desvelando cuáles eran las técnicas proyectuales más acordes con la tecnificación del momento. La casa podrá abrirse y olvidar esquemas nucleares para adoptar configuraciones extensivas y homogéneas, en las que ni por posición ni por tamaño pueden distinguirse fácilmente las jerarquías tradicionales, de modo que el conjunto se organiza mediante salas de generosas dimensiones agrupadas de forma económica en figuras elementales. La eliminación del sufrimiento en las tareas domésticas habrá conducido a una eliminación también del sufrimiento en los procesos de puesta en obra. La facilidad y la simplificación técnica serán unos valores que se extenderán a todos los elementos de la casa. El tiempo habrá pasado a ser entendido como un material de construcción, el más valioso. El espacio pragmático, que vive en el presente, carece de sentido teleológico y de fundamento original o trascendente. Las máquinas y de forma excepcionalmente significada el automóvil, el teléfono y la televisión, introducen en su interior el mundo de la opinión, que en Heidegger era el de la superficialidad y lo inauténtico. De hecho, es esa introducción en la casa de lo público, o al menos de lo mediático, lo que trastoca el antiguo poder cohesivo de la familia y su esquema jerárquico e interior. Será pues una casa que en su cultura material está sometida a esa exterioridad y a su parámetro básico de regulación interna, la influencia de la moda, que determina en gran medida su carácter perecedero y regula los cambios que la casa experimente ante cualquier reajuste del programa derivado de la necesidad o del puro deseo. La suma de equipamientos para una vida más placentera y eficaz en la producción industrial dará lugar al espacio banal como paradigma. Un espacio ligero, inconsistente, confortable y fugaz, cuya máxima expresión formal será probablemente la decoración perecedera. Su expresión más clásica, entre comillas, vendrá de la mano de Charles Eames, de sus diseños de mobiliario basados en el estudio ergonómico de la posición, con materiales y técnicas que en los 50 comienzan a estar disponibles, como el tablero posformado, el moldeado en poliéster y las aleaciones ligeras, en un intento honesto por lograr diseños económicos y ligeros capaces de competir en el mercado del mueble. El énfasis se habrá desplazado del interés de los modernos por la exhibición de su maquinismo simbólico al estudio de la postura.
Las máquinas ya no son heroicas, sino reales, y tienden a no ser visibles, a su desolución, a sustituir su valor fetichista como objetos visibles por los parámetros de confort que implican. Aquí en la imagen pues vemos justamente a Ray y Charles Eames, quienes en una posición bastante relajada, claramente condicionada por el mobiliario que ellos mismos proyectan. Recuerden que la casa, tanto la casa como los muebles, incluso la decoración, eh, forman parte del diseño, esta corriente contemporánea que, que ha abarcado, digamos, el arquitecto, el diseño de interiores, el diseño de atmósferas, el diseño de objetos como los tapetes, los muebles, la arquitectura, la decoración, digamos, en una especie eh, de universalización de las capacidades de los arquitectos y diseñadores. eh, Estos personajes pues plantean esta vida relajada y cómoda, incluso pues podemos verlo como muy cerca incluso del piso, en una posición muy cómoda, y que también está dada por la variedad de ambientes posibles a los que ambos diseñadores tienen acceso dentro de su casa. Vemos cómo hay en primer plano pues famosísimo sillón de los IMSS, que es hecho en madera pero forrado en cuero, donde están ellos sentados, que son estas sillas y taburetes muy bajos, y a la izquierda pues esta sala ya más confortable, posiblemente más social para más personas. Vemos pues no solo distintas calidades de luz, distintas posibilidades de acomodo, de flexibilidad del mobiliario, sino incluso estos distintos ambientes que forman esta edificación que como veremos, como vimos, perdón, en algunas de las láminas anteriores, eh, fue esencialmente casi prefabricado en el sentido de estos sistemas y materiales constructivos que son prefabricados, preensamblados, nada más para llegar a montar y construir de una manera muy rápida esta vivienda. La casa pragmática tiene su momento privilegiado en el buen tiempo, que inaugura un hedonismo ocioso e impúdico vinculado al cuidado del cuerpo. Su lugar es ese jardín en el que se oye el frufru de los aspersores, en que aún flota en el aire la espuma de un salto exhibicionista a la piscina. Una escena cotidiana que solo una mirada atenta, capaz de apreciar la belleza que hay en lo más ligero, en la contingencia de la vida común, es capaz de transformar en obra de arte. Esa mirada atenta es la técnica misma del proyecto pragmático, su modo particular de pensar, construir y habitar la casa. ¿Cuál es la materialidad específicamente pragmática? ¿Cómo se despliega su cultura material y objetual en el proyecto? Ya hemos mencionado la simplicidad técnica de la puesta en obra como un reflejo directo de la actividad pragmática. En este sentido, su aproximación a la construcción, a la idea de materia, compartirá sin duda con el arquitecto moderno un parecido aprecio por la oferta industrializada y los procesos de construcción que desencadena. Nos habla aquí Ábalos de cómo eh, tanto la arquitectura del positivismo como esta a la que Jacques Tati en su momento hace crítica, eh, se ha llegado a mezclar con esta idea de la vivienda pragmática según su planteamiento, justamente por la noción de la industrialización de la vivienda. Sin embargo, mientras que en el positivismo la vivienda se piensa en serie, como algo prefabricado, que no tiene diferenciación de atmósferas, porque las personas esencialmente se basan pues en la sociedad, no existe lo subjetivo, sino lo social.
no existe lo individual, sino la masa. Por lo tanto, se enfrenta, intenta responder más bien a un modelo único, tipo. Acá lo subjetivo es donde se resuelve la vivienda, es más importante lo individual, la vida individual, y por lo tanto, aunque constructivamente puedan tender a parecerse, en realidad están dirigidos a dos personajes completamente diferentes. Nos dice Ábalos, el énfasis aquí se desviará de la exhibición del objeto en su apariencia maquínica por su disolución en el sistema, por su articulación no problemática como parte de una totalidad difusa. La casa de Ray y Charles Eames será el ejemplo paradigmático de esta actitud pragmática al levantarse y cerrarse mediante piezas y elementos escogidos de distintos catálogos comerciales. Nos dice Ábalos, el arquitecto pragmático es sobre todo aquel que hace hablar a la convención, el que rescata una dimensión poética del aquí y ahora, capaz de descontextualizar lo ya sabido y hacerle adquirir el brillo de la poesía. Digamos, la belleza de lo cotidiano, poder encontrar belleza en lo que es cotidiano, en lo que es común para la experiencia de las personas. La insistencia en los aspectos materiales, tanto los constructivos como los referidos a la manipulación del territorio, debiera interpretarse desde esta óptica. No es abandonando los aspectos más rutinarios de la disciplina como podemos trascenderla, sino reconociendo en ellos toda la fuerza poética de un acto fundacional. Las decisiones proyectuales afectan a todo el proceso y a todas las personas implicadas en el proceso constructivo. No se trata de un trabajo de invención, sino de intención, de dirigir los productos elaborados por la sociedad hacia nuevas e insólitas aplicaciones, rescatando así una dimensión crítica en el hacer de la arquitectura. Y también un diálogo con el presente, con lo que está ahí tal cual, esperando ser mirado como algo capaz de suscitar emoción y belleza. La deseada facilidad, la desdramatización de la tarea del arquitecto, conlleva algo más que una cierta limpieza de los detalles, tan del gusto minimalista. No es la limpieza, sino la sencillez y el ahorro de esfuerzos. Como de la Sota se encargó de expresar con otro de sus paradójicos aforismos, se trata de alcanzar lo más nada posible. Todo un irónico manifiesto sobre el uso de la técnica en relación a una posible estética pragmatista. Por otro lado, el resto del capítulo, Ábalos se intenta relacionar algunos de los esfuerzos por entender un hábitat, una ciudad, incluso pensada desde el ecosistema, desde los esfuerzos por reconocer lo medioambiental como algo importante y necesario para la arquitectura y la ciudad, eh, relacionándolo, por ejemplo, con el libro de Banham de Cuatro Ecologías, en el cual plantea a la ciudad de Los Ángeles como un paradigma en ese sentido. Posiblemente contrario a la visión de los congresos internacionales de arquitectura moderna, planteándose como algo que en realidad nace desde, desde lo particular hacia lo general. Nos termina diciendo, pues, en este sentido, Ábalos, cómo esta noción de ecología, que es un vocablo que etimológicamente está relacionado con la palabra de hogar, viene de esta raíz oikos, eh, nos dice, trata del conjunto de conocimientos necesarios para establecer una administración racional de los recursos del hogar, la casa, en relación al medio. Es en esa acepción la que aquí nos interesa, la interacción entre el medio y lo construido.